han funcionado? Ahí viene la pregunta. Del año 2010 al 2015, a lo largo de Chile, en distintas regiones, vemos cómo ha evolucionado el déficit hídrico, ¿cierto? En el tamaño de la circunferencia, y en color rojo, ¿cierto? Lo que se ha invertido en transporte de agua potable a lugares alejados, ¿cierto? En camiones, etcétera. ¿Sí? Y además aparecen los decretos de escasez, los decretos de emergencia agrícola, etcétera. En la medida que se intensificó la sequía, reaccionamos, ¿cierto?, con más decretos, más declaraciones, más camiones, etcétera, etcétera. Entonces, la idea, porque esta es la última diapo, ¿cierto?, es la siguiente, y que es un poco que sale de la experiencia que uno ha tenido de dedicarle los últimos 8 años de su vida a estudiar la sequía en general y la sequía en Chile en particular. Y esta expresión de acá estaba en el trabajo que pusimos ese año, ¿cierto? Y dice lo siguiente, se toma de unos autores norteamericanos. Los intentos para comprender y abordar las fallas de la gestión del agua durante los eventos de sequía no tendrán éxito a menos que las deficiencias en un contexto más amplio de gestión del agua también sean comprendidas y enfrentadas. Muchas gracias. Agradecemos la presentación del señor Jorge Núñez. Y a continuación, invitamos al representante de la Asociación de Canalistas de Canal Biobío Negrete, señor Juan Vallejos, quien presentará la experiencia y gestión de la organización en un contexto marcado por la sequía en la zona. Le recordamos también a los asistentes que pueden realizar sus preguntas a través del correo cnr@cnr. Okay. Bueno, buenos días, muchas gracias por la invitación. En la exposición anterior del doctor Núñez, la verdad que es una buena introducción para la exposición mía, porque en el fondo toda esa problemática que él expresa, digamos, la tenemos que asumir las organizaciones de usuarios y enfrentarla y abordar esos problemas para realizar lo que en la última diapositiva, ¿no es cierto?, nos decía realizar gestión. Y eso es lo que en general las organizaciones de usuarios hacemos en el país. Gestionamos los recursos hídricos que tenemos en nuestra administración. Yo les voy a comentar nuestra experiencia, básicamente en eso, en gestión, y voy a partir un poco contextualizando, porque lo que hemos visto en las exposiciones anteriores, cuando se habla de sequía, ¿no es cierto?, que son zonas desérticas, son situaciones totalmente distintas a la que tenemos nosotros en Biobío, con pluviometrías y con caudales muchísimo mayores, ¿no es cierto?, con una situación climática distinta, pero no por eso con menos problemas. Bueno, el río nace en la 9ª región, es un río birregional, ¿no es cierto?, en 2 lagunas, en Galletué y Calma. Desemboca en la zona de Concepción, en la comuna de Hualpén. Hay a lo menos 15 comunas que tienen riberas con el río Biobío, con el cauce principal del río. Tiene varios tributarios importantes, entre eso el río Laja es el más importante, con un caudal medio anual de 173 metros cúbicos por segundo. Hay una importante biodiversidad presente en todo el recorrido del río y, por supuesto, la multiplicidad de usos que tiene la cuenca del Biobío es bien impresionante. Ahí hay una imagen de lo que es la cuenca del Biobío, que parte en el sur, ¿no es cierto?, y en la 9ª región y termina en la 8ª región en la zona de Concepción. La hidrología, bueno, es un régimen nidopluvial, es la 3ª cuenca más grande del país, con más de 24.000 kilómetros cuadrados. El río recorre 380 kilómetros de longitud,
Tiene 3 embalses, de eso el más importante es el embalse Ralco con 1.200 millones de metros cúbicos. Tiene un caudal medio anual en su nacimiento de 30 metros cúbicos por segundo y en desembocadura de 1.000 metros cúbicos por segundo. Y tiene una crecida media anual de algo más de 6.500 metros cúbicos por segundo y la crecida de periodo de retorno de 100 años es de 17.000 metros cúbicos y que es justamente la crecida que tuvimos en el año 2006 en un evento que todos recordarán que fue muy impresionante en cuanto a la ecuación de caudal que se produjo. Hay importantes extracciones de aguas subterráneas prácticamente en toda la cuenca, están concentradas sí en la parte media y en la parte baja de la cuenca, en la parte alta no mucho. Existe una correlación lineal y esto es bien importante, que hay una directa correlación entre las extracciones y el nivel estático de los acuíferos. Por lo tanto, tenemos unos acuíferos que son bastante sensibles a las extracciones, ¿ya? La zona de recarga, como en la mayoría del país, se ubican en la precordillera principalmente. La incidencia de nuestra cuenca, bueno, es la cuenca con la mayor capacidad de generación del país y no solo eso, también es la cuenca que está proyectada con la mayor posibilidad de proyectos futuros de generación del país, o sea, es la que tiene mayor potencial de generación del país. Ya le hablaba de la multiplicidad de los usos del agua, tanto en generación, en recreación, en riego, en agua potable, en siderurgia. La mayor producción de celulosa del país está anclada en la cuenca del Biobío. Hay 1,3 millones de habitantes, de los cuales muchos de ellos, prácticamente 1 millón de habitantes, se abastecen de agua potable directamente del agua del río Biobío. Y se estima que va a ser la cuenca con la mayor carga de efluentes de la producción de celulosa del mundo, en poco tiempo más porque están ampliando 2 plantas allá en Biobío. Lo que es muy importante por otro tema que vamos a ver a continuación, que son los caudales de dilución. Y la otra cosa que conversa con esto también, que además de recibir muchísimos efluentes industriales y de ciudades, ¿no es cierto?, que tienen que tratar sus aguas hacia el agua del Biobío, también el río Biobío es, de los estudios que hay, es el estudio que tiene más especies nativas que subsisten hasta hoy día de peces, ¿no es cierto?, en el país. Es un río que está muy estudiado, nosotros tenemos la fortuna de tener el Centro EULA de la Universidad de Concepción operando en la región y que tiene muchísimos estudios al respecto. Esa es una imagen del embalse Ralco en la zona alta, el embalse que está más agua arriba de la cuenca, y esta es una imagen regular. Por eso yo le digo que la visión que tenemos de las exposiciones anteriores es totalmente distinta a lo que yo les presento ahora. Este es el embalse que sigue hacia abajo, que es el embalse Pangue. Después está el embalse de la central La Angostura. Y esta es la maqueta del proyecto del embalse Rucalhue, en la zona de Santa Bárbara. Y finalmente, esta es otra maqueta de estos últimos 2 son proyectos en construcción. Esto es el proyecto de La Frontera, que está ubicado agua abajo en la ruta 5 ya, en la zona de Los Ángeles. Bueno, las extracciones consultivas, como en la mayoría de las cuencas y en la mayoría de los ríos del país, las realizan principalmente las organizaciones de usuarios. Nosotros somos solo 3 organizaciones de usuarios en este inmenso río, ¿no es cierto? Solo 3 organizaciones de usuarios realizamos extracciones directas desde el cauce principal. El canal Biobío Sur, el canal Biobío Norte y el canal Biobío Negrete, del cual administro yo, ¿no es cierto? Y tenemos derechos por 82 metros cúbicos por segundo para el riego de algo así como 80.000 hectáreas. Además hay algunas otras extracciones con las que se llega a una dotación de derechos del orden de 100 metros cúbicos por segundo en la zona alta principalmente del río. Bueno, el tema de los caudales de dilución que les mencionaba, la parte alta de la cuenca genera algunos efluentes de algunos poblados como Ralco, Quilaco, Santa Bárbara. La parte media recibe de otros poblados un poco más grandes como San Carlos, Negrete y Nacimiento.
También hay algunos tributarios que ingresan al río en esa parte media. Ya les mencionaba bueno, el Duqueco, el Vergara, el Bureo, el Tijeral, ¿no es cierto? Igualmente, en el tramo central del río se reciben caudales de los procesos de celulosa ya en la zona de nacimiento, ¿no es cierto? Tenemos la planta de nacimiento. Y el río Laja, finalmente, que es el gran afluente y que también viene con los efluentes de la planta de Laja de celulosa. Hay otros usos, por supuesto, que se han identificado: lavaderos de oro, empresas extractoras de ario, por supuesto. Tenemos también la pesca deportiva y pesca recreativa, tanto de embarcaciones como a pie, en todo lo largo del río. Hay industria que utiliza el agua para enfriar procesos industriales, ¿no es cierto? Y también es muy importante el uso de balnearios en todo el recorrido del río. Bueno, ¿cómo opera la cuenca hoy? Hoy día el embalse Ralco básicamente es un embalse que actúa como regulador de temporada. Los otros embalses son básicamente, actúan como un poco contraembalses o no realizan ninguna regulación. Tenemos un sistema de comunicación entre las generadoras y las organizaciones de usuarios, también un sistema de comunicación con las municipalidades, de manera que nos coordinamos en qué cosas están pasando con los caudales en el río y podemos tomar algunas medidas ante crecidas o ante disminuciones bruscas de los caudales. Y también hay una red de emergencia que está funcionando, que la tiene funcionando la Dirección General de Agua con la ONEMI y los municipios. Entonces, bueno, aquí empiezan las preguntas. Bueno, ¿cómo sequía en Biobío todavía, no es cierto? Bueno, con estos caudales que hemos visto y toda la cosa. Bueno, si entendemos que la sequía es solamente el déficit de precipitaciones, ¿no es cierto?, y el aumento de la evaporación, estas son algunas noticias que yo recogí. Dice, bueno, desde Coquimbo a Biobío, la mayor sequía en 1000 años, en el año 2010-2015, el 76% afectado por la sequía del 2016. La megasequía desde Coquimbo a la Araucanía, ya nos corrimos hacia más al sur el año 2017. Los caudales del Maule, el Biobío, el Puelo han disminuido un 30% sus caudales en los últimos 400 y 500 años. Y las regiones de Ñuble y Biobío, esto es actual, las más afectadas por la sequía, entre un 50 y un 57% de déficit de precipitaciones. Y bueno, la pluviometría anda del orden de los 1000 milímetros en el año, ¿no es cierto? Y en sequía tenemos en la parte baja, en Concepción, que no han llegado a los 500 milímetros y nosotros en la parte media hemos estado un 30% bajo de las pluviometrías normales en estos años de sequía. Bueno, pero todo eso lo vamos a llevar a escasez ahora, entendiendo que los recursos hídricos son insuficientes para poder soportar la demanda que tenemos en la cuenca. Y también las noticias, ¿no es cierto?, 21 comunas con escasez de agua potable en el año 2010, el 2015 es más seco en los últimos 50 años, 50 comunas de la región del Biobío abastecidas con camión aljibe, eso fue el 2016, escasez de 58 en Laja, 78 en Duqueco y 80% en Alto Biobío, con 40% menos de precipitaciones. Y el 2018, 60% de déficit semejante a la sequía del 68 y el 98, pero con más demanda hoy día en la zona. Y si incorporamos la estadística pluviométrica de los últimos años, la probabilidad de excedencia, con una probabilidad de excedencia del 85%, tenemos 5 meses del año en que prácticamente no somos capaces de abastecer el caudal que tienen derecho las organizaciones. Y eso justamente nos pasa en los meses del estiaje, en los meses de riego, ¿no es cierto? Entre enero y mayo, el río estadísticamente no trae los caudales suficientes para extraer los derechos de aprovechamiento de los regantes, o si es que los trae, digamos, físicamente no es posible sacarlo, digamos. El río es de una caja más o menos importante, entonces que cuando trae 20 o 30 metros cúbicos es imposible sacar los recursos, digamos. Bueno, eso es lo mismo Bueno, entonces, ¿cuál es el problema, digamos? Que la disminución de los caudales deprime el nivel del río, ¿no es cierto?, con lo que dificulta la extracción de agua en las bocatomas.
Las centrales hidroeléctricas, y este es un problema muy grave, ¿no es cierto?, generan en horas de punta, por lo tanto, la capacidad que tienen las organizaciones para reaccionar frente a esas generaciones es muy baja. Voy a mostrarles un gráfico a continuación de cómo son las generaciones, ¿no es cierto? Tenemos problemas en la red de canales por menor caudal y por las variaciones de caudal producto de la generación, ¿no es cierto? El caudal de dilución se transforma en insuficiente para poder mantener lo que nosotros mismos fijamos en la cuenca como norma secundaria y calidad de agua. Los niveles, ya hemos tenido en los últimos años varios indicadores que están sobre la norma, por lo tanto el caudal de dilución se va haciendo cada vez más importante. Hay un riesgo en la calidad de agua de bebida. Ya les comentaba yo que justamente en la parte baja de la cuenca, en Concepción, tenemos 1 millón de personas que toman agua del río Biobío. Por supuesto es agua potable, pero es agua que viene ya con algunos procesos de contaminación. Hay efectos sobre la biodiversidad y el transporte de sedimentos y, por supuesto, el efecto multiplicador que producen los afluentes al río, ¿no es cierto?, tanto en Laja por las presiones de generación, de riego y de efluentes industriales, y lo mismo pasa en el Duqueco y el Vergara, que son los principales afluentes del río. Esto es una serie de caudales de la central Angostura en este caso, ¿no es cierto? Y si ustedes se fijan, abajo dice 240, pero a diferencia de la serie que mostró el doctor antes, que tenía de 100, 200 hasta como 400 años, leímos en una, este dice 240, pero la verdad que son 240 horas, o sea, son 10 días. Y ustedes se fijan, los piques se generan desde 700 metros cúbicos por segundo a 80 metros cúbicos por segundo. Esos caudales es básicamente imposible administrarlos en una organización, porque son picos muy altos de generación que producen trastornos importantes en los canales, y cuando está bajo 100 metros cúbicos es muy difícil extraer los derechos. Esto es lo mismo y con unos estudios de correlación con lo que pasa en las bocatomas, pero no les voy a... Bueno, ¿y qué es lo que hemos hecho para esto? Coordinación. Básicamente se transparentó la información entre las hidroeléctricas y las organizaciones de usuarios. Nos sentamos a la mesa hace mucho tiempo a conversar de cómo ver la solución a este problema, que ellos conocieran nuestra problemática en la operación y nosotros conocer cuál era la problemática de ellos, porque no era una cosa antojadiza eso de que generan en horas punta, ¿no es cierto? Se estableció una mesa de trabajo donde participan las organizaciones de usuarios, las hidroeléctricas, hemos invitado a la Dirección General de Agua, hemos estado sentados con las municipalidades, se han realizado algunas mejoras en infraestructura y se creó una red de contacto para entender el funcionamiento de otros usuarios. Cuando hablo de otros usuarios no hablo de los titulares de derechos de agua, sino que hablo de otros usuarios del río, ¿no es cierto?, que también tienen participación en lo que es la gobernanza de la cuenca, ¿ya? Me refiero a gente que son pescadores, ¿no es cierto?, gente que vive en torno a una municipalidad, que tienen responsabilidad en los balnearios, etc. Se han realizado algunos cambios de hábitos, por supuesto. Se operan las centrales hidroeléctricas hoy día de otra forma. Se han eliminado los picos de generación, se han establecido rangos de aumentos de caudal y de disminución de caudal graduales que permiten tener tiempo de reacción a las organizaciones para poder extraer sus derechos o poder operar las bocatomas antes que lleguen los golpes o los descensos de agua brusco, ¿no es cierto? Y lo más importante es que hay un cambio de visión, digamos, se le da importancia al agua que abastece otro servicio, digamos, especialmente servicios ecosistémicos, y algunas cosas en manejo que al interior de las organizaciones, sobre todo, se ha promovido el uso de algunas aguas subterráneas, especialmente para las épocas de máxima escasez. Se establecen turnos de riego, se hace una información de disponibilidad de recursos proyectados para la temporada, de manera que los usuarios puedan
tomar algunas decisiones de siembra respecto de esa disponibilidad que va a haber, especialmente en las colas de los canales, donde cuando hay sequía nosotros sabemos que a las colas de los canales nos va a costar llegar con agua. Bueno, le decimos a los señores, oiga, no siembre el maíz, siembre un trigo, vea la posibilidad de ahorrar un poco de agua para que no tenga problemas con sus cultivos, y ha funcionado. Bueno, ¿cuál es la visión estratégica? Y a esto quería llegar, digamos, esto es lo último. Que primero se establecen relaciones de confianza entre los usuarios, se entiende que hay una unidad de corriente, ¿no es cierto?, que todo lo que hacemos en la parte alta de la cuenca afecta a lo que está pasando en la parte baja de la cuenca. Se entiende también la relación de las aguas superficiales con las aguas subterráneas. A modo de ejemplo, les comento que se está formando la Junta de Vigilancia del Río Biobío hoy día, con la participación voluntaria de todos estos actores. No tenemos conflictos, afortunadamente. Yo espero que eso tenga un final pronto, digamos, de la formación de la Junta, y se ha decidido en esta Junta, además de considerar toda la cuenca, a excepción de los cauces que ya hoy día tienen organizaciones en formación, incorporar también las aguas subterráneas en la medida que se vayan conformando organizaciones de usuarios de aguas subterráneas. Así que es una visión un poco distinta a lo que hemos visto cómo se han formado otras juntas de vigilancia en el país. Bueno, hay una nueva mirada a los proyectos en desarrollo. Estos proyectos que se están desarrollando en la actualidad son proyectos que han conversado previamente con todas las organizaciones de usuarios y también con las generadoras, ¿no es cierto? Hay otro tipo de conversación con los generadores nuevos. Y adicionalmente, y esto es particularmente en la Asociación de Canalistas nuestra, ¿no es cierto?, nosotros ya hemos iniciado un proceso de certificación en calidad de agua, que yo creo que va a ser el inicio de un proceso que se va a repetir en la cuenca. Eso es. Muchas gracias.